Miércoles de la quinta semana de Pascua. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre es un gusto poder escuchar la palabra de Dios y eso es lo más importante. Sé que algunos de ustedes me han dicho que les gustan mucho las reflexiones o los ejemplos que doy al final y también sé que a otros no les gusta ni las introducciones ni los ejemplos. Lo más importante es la palabra de Dios. Si pudiéramos enfocarnos únicamente en lo que es importante, nos ahorraríamos muchos problemas en nuestra vida. Pero si nos gusta andar saboreando y evaluando, como dicen ahí, los aperitivos, ya no vamos a dejar espacio para el plato principal. No se nos olvide que lo más importante es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y no me canso de decirlo. Si algo te sirve de este video, tómalo. Si no, pues solamente deséchalo. Recuerdo a alguien que dio este ejemplo. Cuando tú te comes una mojarra o un pescado frito, es sabroso, te gusta, pero sabes elegir muy bien qué es lo que te vas a comer. Definitivamente las espinas las tiras, ¿verdad? No te comes la cabeza ni la aleta del pescado, sino solamente la carne. Así, toma lo que es bueno para ti y lo que no te sirve, simplemente deséchalo, así de fácil. Porque si no logramos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, podemos correr el riesgo de nosotros mismos terminar siendo malos. Y no para los demás, sino para Él, que es a quien le debemos de dar buenos frutos. De eso habla el Evangelio el día de hoy, de dar buenos frutos. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Es un texto muy hermoso y es un texto muy profundo del cual podemos acercarnos a él desde diferentes puntos de vista, pero todo gira en torno a esta idea. Tenemos que dar frutos para ser verdaderamente discípulos de Jesús. Tenemos que dar frutos
para poder estar en el cielo. Tenemos que dar frutos porque son un signo claro de nuestra adhesión a Jesús. Si no damos frutos, entonces no somos cristianos, no estamos adheridos a Jesús, no hemos recibido la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué clase de frutos? ¿Los que tú piensas o los que yo pienso? No. En la carta a los Gálatas, San Pablo los describe muy claro. Los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos? Paciencia, bondad, afabilidad, dominio de sí. Es decir, son los frutos del Espíritu. Frutos de conversión. Frutos de alguien que vive en paz. De alguien que vive unido al Señor. Usualmente en este tiempo de Pascua, casi siempre se me pide que dé o que explique los dones y carismas como un tema básico para la preparación a Pentecostés. Y parece que nos gusta mucho y debemos de entender la importancia de los dones y los carismas en la vida del cristiano, porque son como las armas que nosotros tenemos para poder crecer interiormente en nuestra vida y también para poder evangelizar con los carismas. Pero a veces queda un poco olvidado el tema de los frutos. Y creo que si es importante, claro está, tener dones y tener carismas, lo es el tener frutos. Indudablemente, los frutos están en la línea de nuestra salvación. Si no tenemos frutos, entonces nos van a arrancar y nos van a echar fuera. Todavía te lo pongo de esta manera. Si tú no estás dando frutos del Espíritu, entonces estás dando veneno. Estás dando fuego, y no del fuego del Espíritu, sino del fuego que va a arder. Vas a incomodar, vas a dar espinas, estás dando dolor, estás causando llanto a otras personas. Tenemos que dar frutos del Espíritu. Y en este texto, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y mi Padre es el viñador. La vid es la planta de la uva. En algunos lugares la llaman la parra, ¿verdad? Es el tronco, Él es la vid. Nosotros los sarmientos, las ramas. Y el Padre es el que la cuida. Pudiéramos decir que sería el jardinero, es el que va a podar la vid para que dé más fruto, o simplemente va a cortar las ramas que no están dando fruto. Sea cual sea el movimiento que el Padre haga para cuidar la vid, la diferencia está en nosotros. ¿Qué tan unidos estamos a la vid, a Jesús? Curiosamente, los frutos del Espíritu no son como los dones o como los carismas. Sobre todo los carismas, en algún otro momento lo explicaré, pero los carismas, si tú recuerdas, son algo que tú tienes que poner en práctica. Los dones son infusiones del Espíritu Santo dentro de tu vida, los 7 dones que son para crecer como cristiano, pero los frutos vienen como una consecuencia, como un efecto, como un resultado de tu unión con Jesús. Si tú no estás unido a la palabra de Dios, si tú no estás unido a Jesús, si tú no estás en esa comunión en el Espíritu Santo, no vas a dar fruto. Cualquier cosa que puedas dar, si no es en unidad con Jesús en el Espíritu Santo, va a terminar siendo mal. Va a terminar siendo una hipocresía, va a terminar con un olor rancio en lugar de vino. Va a ser vinagre que lastima, que hiere, que terminará rechazando a otros. En cambio, si estamos unidos a Jesús, recibiremos su Espíritu, porque el del tronco, la savia, nosotros pudiéramos decir, unidos a Jesús recibimos el Espíritu, y recibiendo el Espíritu es como nosotros vamos a dar frutos. Recibiendo de la vid, la savia, es como surgen las uvas. Ahora, escúchalo bien. Algunos frutos o consecuencias en nuestra vida se dan
por la perseverancia, por el esfuerzo, por la disciplina que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo quiero perder algunos kilos, que buena falta me hacen, pero si yo quisiera perder algunos kilos o ponerme en mejor condición física, tengo que ir al gimnasio. Pero no va a ser solamente de una visita, sino que tiene que ser con perseverancia, con esfuerzo, con disciplina, y podré ver eventualmente los resultados. Para dar frutos, para dar los resultados en la vida del Espíritu, todo va a girar en la perseverancia que yo tenga al estar unido a Jesús. Y estar unido a Jesús implica, lo dice el texto, escuchar su palabra y obedecerle. Estar en comunión con Él, abierto al Espíritu. No es tanto que tú tengas que tener muchas cosas o que tengas que hacer cosas para dar frutos. Más bien depende de qué tanto tú estás abierto a recibir de Jesús. La perseverancia en Jesús tiene una relación muy profunda con la apertura y la necesidad que tú tienes de Él. En el momento en que tú te cierres a Dios, en ese momento dejas de recibir y en ese momento dejas de dar frutos. Te vuelvo a dar esta idea. Si no estás dando frutos, entonces estás dando dolor, estás dando espinas, estás dando abrojos, estarás provocando fricciones a los hermanos. Muy diferente que cuando tú estás unido a Jesús, provocas una confrontación que da vida. Pero cuando tú no estás unido a Jesús, entonces eres tú el problema. Y los frutos no van a ser frutos del Espíritu, sino frutos de la carne. Porque si no estás recibiendo de Jesús su palabra, su Espíritu, entonces estarás sacando de ti lo peor que hay. Por eso este texto hay que tomarlo muy en serio, porque los frutos son indispensables para nuestra salvación. Si no damos frutos en el Espíritu, aunque tengamos muchos dones y carismas, corremos el riesgo de un día ser podados y echados fuera. Aunque tengas tú los mejores carismas, dirá San Pablo, el don de lenguas, de profecía, de enseñanza, si no tienes amor, de nada te sirven los dones y carismas. ¿Cómo puedes tener amor? El amor es un fruto que sale cuando te dejas amar por Dios, cuando te dejas o recibes el Espíritu de Él. No se trata de hacer muchas cosas, sino más bien de dejarnos amar, que el Padre es el que se encargará de irnos podando, limpiando, para que nosotros demos más fruto. Lo que nosotros necesitamos es qué tan unidos estamos a Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos cuida, nos limpia, el Dios que nos purifica y que espera que demos frutos, que sea Él quien el día de hoy y siempre te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un monje que estaba muy cansado con sus tentaciones. Siempre se veía atormentado con esas tentaciones y un día decidió salir y dejar el monasterio, dejar la vida consagrada. Se estaba abrochando las sandalias para poder irse, cuando en eso ve que frente a él, en su propia habitación, en su celda, había otro monje que se estaba abrochando las sandalias. Y aquel monje sorprendido le dice, ¿quién eres? Y el monje le responde, soy tú. Y él se espanta y dice, ¿qué estás haciendo? Y él dice, si tú te vas, yo me voy contigo, no vas a poder escapar de mí. Y aquel monje entendió que a donde quiera que fuera, no iba a cambiar él, si él no decide más bien permanecer en Dios. No se trata de cosas externas, se trata de en dónde está tu corazón unido. Cuentan por ahí que un paciente le dijo a su psiquiatra, es que a donde quiera que voy, tengo que ir conmigo mismo y eso lo arruina todo. A donde quiera que vayas,
lleva a Jesús, o mejor aún, ve a donde Jesús está y ahí todo mejorará. Que tengas un excelente día.